Y hablamos ya con Antonio Olivera, él es economista y asesor del Partido Socialista en Canarias. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, Luis. Muy bien, muy bien. Encantado de volver a hablar, ¿no? Como habíamos dicho en su momento, pues bueno, ahora desde otro perfil, pero también, pues lógicamente relacionado con la economía, ¿no? Que es lo tuyo. Sí, una perspectiva mucho más tranquila, ¿no? Relajada, la verdad, que cuando estamos en el gobierno, que siempre son problemas y ir abordando cuestiones que van sobrevenidas. Aquí se puede uno planificar mejor, pensar más y tener algo de tiempo para uno mismo y para la familia. Claro que eso me hace pensar que quizá a lo mejor el planteamiento en los gobiernos debería ser otro. Lo digo porque, claro, el ritmo frenético que se alcanza no permite pausar, no permite oxigenar y, como dices, a lo mejor eso evita, no digo que se hayan tomado, pero que se tomen mejores decisiones por tener un poco más de tiempo para reflexionar. ¿Podría darse el caso de que a lo mejor se bajara un poco más el ritmo entre aquellos que gobiernan y tuvieran esa pausa para a lo mejor que el cerebro también se oxigene y puedan tener mejores ideas y mejor forma de gestionar, Antonio? Ah, la verdad que esa reflexión hay que hacérsela, porque desde luego que es una vida tan frenética la que vivimos, no solo en los gobiernos, incluso, ¿no? En las grandes empresas también pasa algo similar, ¿no? Hay mucha presión, mucha demanda, el día a día, sacar los asuntos de forma inmediata, poco tiempo para la reflexión y para meditar, y al final eso evita muchas veces, como bien dices, tomar decisiones acertadas, porque lo que falta fundamentalmente es tiempo para hacer análisis de qué está funcionando mal y cómo podemos corregirlo, ¿no? Y yo creo que ahora que he tomado un poco de aliento, Mm, prácticamente 4 meses fuera de gobierno, uno ve las cosas de otra manera, ¿no? Es verdad que no puedes parar del todo, no puedes estar quieto, no claro. puedes estar, digamos, pero sí que uno echaba de menos tener sus espacios para la reflexión, para pensar un poco más antes de tomar decisiones, tener más datos y muchas veces no podía por las Mm, circunstancias. claro. Hombre, esto me hace pensar que a lo mejor se podría ser como en el fútbol americano, donde los equipos cuentan con un equipo de ataque y un equipo de defensa. No el mismo que ataca, defiende. Con lo cual, lo que pasa es que, claro, esto supondría que un gobierno tiene un equipo de ataque, un equipo de defensa, es más cargos y esto económicamente o de cara al ciudadano no estaría bien visto, a no ser que se adapten y digan cobro la mitad. Bueno, la cuestión es sobre todo saber organizar mejor y poner las prioridades, ¿no? Y las prioridades no solo las marca el gobierno, las marcamos como sociedad, ¿no? Mm, De todos juntos y al final tener paciencia y comprensión sobre que hay cuestiones que no podemos decidirlas, resolverlas de una forma sencilla, simple, ¿no? Con una sola medida mágica que puede solucionar todo, sino que requiere esfuerzos colectivos y que requieren tiempo, sería bueno, ¿no? Para poder esa acción de gobierno, porque al fin y al cabo nos estamos convirtiendo en una profesión en el que se va haciendo cada vez menos atractiva. La gente con talento puede encontrar mucho más estimulante, más placentero, ya no tanto por lo que se gana, lo que no se gana, ¿eh? Que también podemos reflexionar sobre eso, sino sobre todo por la disponibilidad de tiempo, la guardar la vida privada, ¿no? Que son elementos que cada vez se valoran mucho más, ¿no? La gente joven valora mucho más esos otros elementos incluso que el propio salario. mm. Y las condiciones que ofrecemos en la política, desde esa perspectiva, la verdad que no son muy atractivas, no son muy buenas y seguramente eso nos lleve a perder talento, ¿no? Claro. Una vez uno empieza a vivir circunstancias como esta, tiene la suerte de poder estar fuera durante una temporada, ¿no? Y poder ver que hay otro mundo más tranquilo, más sosegado, pues a lo mejor después se convierte en mucho más complicado volver, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente. Y yo justo antes hacía una reflexión, y ahora entraremos en el tema de presupuestos, Antonio, que decía a todos los que nos siguen, ¿no? En el programa ahora mismo, y a través de YouTube, a través de Twitch, que no huyan una vez que empecemos a hablar de presupuestos, porque claro, hablar de política y hablar de economía es como decir, me voy a aburrir, pero sin duda es que si no conocemos cómo se maneja nuestro dinero o las decisiones políticas que existen, al final el ciudadano simplemente es una marioneta que no tiene ni idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Y es necesario intentar, aunque sea de manera pedagógica, hacer llegar esta información, pero que también le demos una oportunidad, ¿no? Cuando vemos una entrevista de economía o de política, ¿no? Que no hay por qué salir a escape, como decía yo. No, eso es una buena reflexión, porque al Mm, final una parte importante,
no sé si la principal, pero una muy importante de los gobiernos, se ejerce a través de los presupuestos. Es donde se plasma la voluntad, donde se ponen las prioridades de gasto, donde se hacen los mayores esfuerzos, donde se dirige la política. Y por lo tanto es muy importante, ¿no? Conocerlos, vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Y también la ciudadanía tiene que, digamos, hacer también, ¿no? Dedicar su esfuerzo para comprenderlo, porque nos jugamos mucho, ¿no? Con ellos. Por eso es importante analizarlo bien, comprenderlo, ver dónde están los elementos fuertes, dónde están digamos, los elementos más flojos, y bueno, también yo me comprometo, José Luis, a hacerlo ahora de una forma lo más amena posible. Bueno, vamos a ver. Luego ya que decida quien está al otro lado, que diga, ¿lo he entendido o vamos, me he vuelto loco, me he vuelto loca, que no he entendido nada? Pero bueno, estoy seguro de que sí, que ya todas las conversaciones que hemos mantenido con Antonio siempre por lo menos se entiende todo lo que se cuenta y hablamos de economía, que no es nada sencillo para quien no lo maneja. Así que entrando ya en materia, y entiendo que ya una vez que ya se presentaban los presupuestos de Canarias, ¿no? Para 2024 en el Parlamento, Antonio Olivera ha tenido oportunidad de profundizar en ellos y yo no sé qué le parece y qué le parece como asesor también del Partido Socialista en Canarias. Bueno, efectivamente, José Luis, como bien dices, el gobierno ya presentó lo que es el proyecto de ley, ¿no? Ahora pasa al Parlamento y el Parlamento lo va a estudiar y puede hacer propuestas para mejorar, sobre todo para aprobarlo, pero también para mejorarlo. Hay un proceso y a convertirlo en una ley, ¿no? Definitivamente, que suele ser a final de año para tenerlos disponibles desde el 1 de enero, que ese siempre es el objetivo, ¿no? Y efectivamente ya tenemos un poco ya del todo el detalle, están todos los tomos publicados, ahí está muchísima información y hemos podido hacer una valoración, un día, ¿no?, de tiempo para hacerla, pero bueno, ya empezamos a tener una valoración más en detalle de los mismos, ¿no? Entonces, lo primero que volvemos a hacer énfasis y volvemos a insistir es en lo que ya hemos trasladado, que es que hay un problema importante, relevante, en la parte de los ingresos, que tiene que ver con un engaño que se ha producido a los canarios, porque unos partidos que se incorporaron al gobierno, pues haciendo ver que se iba a bajar el IGI, el tipo general, del 7% al 5%, lo que pagamos todos los canarios cuando hacemos una compra, cuando nos dan un servicio, pues eso se ha incumplido. Y lo que hemos visto, de hecho, es que las modificaciones que se producen en el IGI lo que hacen es subir el IGI. O sea que justo en sentido contrario, no solo no lo ha bajado, sino que encima han subido, digamos, el IGI, ¿no? Por lo tanto, un impacto ahí relevante y sobre todo, yo creo que lo que es más duro en este caso, se ha engañado a los votantes que votaron a los partidos políticos con una promesa de bajar los impuestos y lo que han hecho es subir esos impuestos que decían, ¿no? Y después también hemos visto, Solís, ya un poco en detalle algo más fino, que el incremento más importante de los ingresos se produce, que incrementan en 1.000 millones, ¿no? Que eso también lo quiero sujetar al otro, porque dice, oye, es que los ingresos estaban congelados, no podíamos bajar los impuestos porque eso no lo podíamos permitir. Pero es que los ingresos subieron en 1.000 millones, por lo tanto, no bajaron el IGI porque no quisieron, no es porque no pudieran, ¿no? Pero vemos que ese incremento importantísimo se debe a lo que se llama el sistema de financiación autonómico, que es el dinero que recibe Canarias, como todas las comunidades autónomas, del Estado, que en base a unos requisitos, a un reparto en los ingresos que tiene el Estado en el conjunto de España. Incrementan en 500, ¿no? 550 millones aproximadamente, una cantidad relevante. Lo que pasa es que más o menos la mitad de ese incremento se debe, vamos a llamarlo, a ingresos extraordinarios, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso a qué se destina ese dinero, porque es posible que el próximo año o los siguientes esos recursos ya no estén, porque eran extraordinarios en este ejercicio. Me dirás, ¿por qué son extraordinarios? Porque son fruto de que en el año 2022 se recaudó mucho más impuesto de lo que se prevía inicialmente y por lo tanto ahora hay una liquidación positiva. Bueno, para saber. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se gasta, teniendo en cuenta de cómo vienen los ingresos. Y cuando valoramos los gastos, vemos que eso no se cumple porque el gran servicio, el gran destino de todos esos recursos, que es el Servicio Canario de la Salud, que incrementa en 567 millones, otra cosa no, pero eso no es gasto temporal, eso no es gasto circunstancial, eso es consolidar un gasto para toda la vida con unos ingresos que no tenemos. Y yo creo que ahí es donde está la principal debilidad de estos presupuestos, que se están haciendo un incremento de los ingresos relevante, pero de forma extraordinaria,
y se está destinando unos gastos que se van a consolidar para siempre, por lo tanto puede haber sostenibilidad importante en el futuro. Decía Antonio Olivera que no solo no han bajado el IGIC, sino que lo han subido. ¿Dónde han subido el IGIC? Pues algunos productos que lo tenían reducido, el IGIC reducido, pues se le ha eliminado, digamos, la cuestión, tema de los neumáticos, algunos elementos de construcción, se le ha subido a las bebidas azucaradas, una serie de cuestiones que si suma lo que supone esos incrementos con otros descensos que ha habido, ¿no? Por ejemplo, en los pañales, esto me viene muy bien porque he sido padre recientemente, pero digamos, con otros elementos, cuando comparas las subidas con las bajadas, pues al final las subidas son mayores que las bajadas, ¿no? Por lo tanto, se ha subido el IGIC. Claro, también justo ha hablado Antonio Olivera de sanidad, pero precisamente el actual gobierno asegura que no han bajado el IGIC porque también se encontraron un agujero en sanidad y claro, han tenido que intentar pues lidiar con esa situación. ¿Qué opina al respecto? Bueno, la verdad que el actual gobierno ha utilizado una estrategia muy típica, ¿no? Que es encontrar agujeros por todos lados, ¿no? Querían ver en vez de un gobierno un queso gruyère, ¿no? Y lo que hemos transmitido ahí hemos sido claros, que al final en la sanidad, cuando se incorporó el Pacto de las Flores a gobernar, pues, encontró un agujero en los mismos términos, ¿no? Normalmente lo que pasa, para que lo entiendan los que nos siguen, en el ámbito de la sanidad es un área que siempre gasta más de lo que tiene presupuestariamente, ¿no? O lo que está presupuestado inicialmente. Entonces, ¿qué se hace a lo largo del ejercicio, José Luis? Se van haciendo modificaciones de crédito, se van pasando recursos de otros departamentos que no ejecutan todo lo que tienen por diversas circunstancias, pero a veces es más complicado, las inversiones y todo esto, se van trasladando hacia el Servicio Canario de Salud. Y también suele haber un poquito de recursos que suele ser insuficiente incluso con las modificaciones y se queda una cosa que llamamos la cuenta 413, que es para aquellos gastos comprometidos que no tienen crédito, ¿no? En el ejercicio, que se pagan en el siguiente ejercicio. Por lo tanto, esto es una dinámica habitual que no debería, digamos, sorprenderle a una persona o un gestor que tenga experiencia en materia pública, ¿no? También dijeron que había un agujero en el tema de economía, pagando 100 millones que se debían de las ayudas COVID, pero también hemos trasladado que eso no es ningún problema porque el gobierno de España lo peleamos nosotros y logramos que el gobierno de España después aportara los recursos que fueran necesarios para poder atender las empresas COVID que tenían derecho a la ayuda y que al final por diversos motivos no tuvieron acceso a ella. Por lo tanto, tampoco es un problema. Están poniendo excusas, José Luis, porque Yeah. tenían los recursos para bajar los impuestos y no lo hicieron, no porque no hubiera agujeros, no porque no tuvieran ingresos, sino simplemente porque no quisieron, porque prefirieron apostar por una política de gasto, aumenta 1.120 millones de euros el gasto no financiero, una cantidad enorme, ¿no? Yo no sé si nunca había incrementado tanto. Y han preferido eso para trasladar una imagen de que vamos a hacer muchas cuestiones, muchas cosas, ¿eh? Y están simplemente poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque ya digo, porque gran parte de los ingresos no son consolidados, son extraordinarios. Y no sé si le ve algo bueno a los presupuestos, porque claro, de momento parece que no hay nada que cuadre mucho. ¿Hay algo bueno que haya encontrado Antonio Olivera que diga, bueno, pues esto sí está bien y está bien, bien elaborado? Bueno, hay una cuestión que yo creo que es importante, ¿no? Que al final en la política fiscal que se implantó nos parece más razonable que lo que ellos habían planteado. Nosotros apostamos por mantener el IGI. Eso sí, echamos de menos algún deducción, bonificación, exención en el IRPF que vaya más allá de lo que ya implementamos nosotros, porque lo que hace este presupuesto es imitar la que ya teníamos nosotros, y por lo tanto yo creo que eso es, digamos, también mejorable, pero al menos en la política fiscal general yo creo que han optado por una cuestión más razonable, que es mantener la solidez, la estructura de ingresos de la comunidad autónoma, y lo que sí que hemos visto más desacertado son las prioridades en el gasto y cómo se han ido estableciendo, porque insisto, se están dando por estables en el tiempo ingresos que son fruto de las circunstancias, ¿no? Que son fruto de un elemento temporal, ¿no? Pero lógicamente nos toca hacer la labor de oposición, por lo tanto nos tenemos que concentrar en los aspectos negativos más que en los positivos, ¿no? Y en los positivos no pasa nada, que ya el gobierno
se encargará de transmitir, ¿no? Esos aspectos positivos que por supuesto los tiene, ¿no? Claro, es que yo más que nada, sobre todo para dar una visión también que no sea tan, digamos, cerrada en banda, ¿no? Que quien está al otro lado dice, uy, pero que parece que todo es malo. Siempre entiendo, bueno, lo ha explicado muy bien Antonio Oliveres, la parte buena ya el gobierno se dará cuenta Claro, de ella, ¿no? Nosotros miramos lo que se podría haber mejorado desde la eso es. oposición. En este caso, se mantienen los recursos para las personas que lo necesitan, porque también he visto algunas críticas de que son unos presupuestos, por lo menos de momento lo que han evaluado algunos, que no se centran demasiado en las personas que necesitan más ayuda, digamos, que no tienen ese perfil social que a lo mejor pues sí se han visto en otras cuentas. No sé si esto es cierto o realmente a lo mejor es exageración por parte de algunos. Yo sí, fíjate que con lo que estábamos comentando antes, yo digo, yo creo, verdad que el gobierno no cuenta las cuestiones malas que tiene el presupuesto, ¿no? El gobierno defiende la parte buena, ¿no? Si la oposición intentamos hacer también un ejercicio de poner las dos partes, estaría desequilibrado, ¿no? Porque el Sí. gobierno no hace tampoco el ejercicio correcto. Por lo tanto, bueno, esto que entiendan, a mí me toca a mí, pues, ver los elementos, como tú bien explicabas, mejorables, ¿no? Sí, porque Mira, también uno de los ámbitos, tampoco claro, tendría sentido un gobierno y dice, bueno, sacamos estos presupuestos y dice, y esta parte es malísima, porque claro, 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 la gente diría, bueno, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Me sacas unos lógico, presupuestos y me cuentas lo malo, ¿no? Está bien explicado, bien tirado por Antonio, bien tirado. lógico, lógico, además, yo te lo digo yo que he estado hasta el otro día en el otro bando, ¿no? En el Sí, otro sí, lado, sí, ¿no? sí. Entonces, por eso, hombre, esto funciona así, vamos Sí. a decirlo con claridad, tampoco vamos a engañar. Supongo Mm. que nos ven, ¿no? Que lógicamente yo me concentro en lo malo, pero no es que piense que todo es malo ni catastrófico, sino que Exactamente, tengo que poner acento en estas cuestiones, ¿no? sin Y duda. mira, una de las cuestiones que precisamente es en el área, ¿no? De bienestar social, porque hemos visto que sí, que bueno, parece que crece, que tiene una mejora, es verdad que es mucho menos potente que otras áreas, ¿no? Como la de sanidad, lógicamente no está ni a la altura ni se la acerca, ¿eh? Pero sobre todo cuando vamos al detalle vemos cuestiones que son algo más preocupantes, ¿no? Por ejemplo, en toda la parte de los recursos de renta de ciudadanía se incrementan 7 millones de euros y eso es claramente insuficiente para los desarrollos que están comprometidos ya en la ley, ¿no? Desarrollo de la renta de ciudadanía. Por lo tanto, ahí se ha quedado bastante cortos y son insuficientes para cumplir con los requisitos que impone la ley de desarrollo de este instrumento importante, sobre todo para evitar que muchas familias caigan en la trampa, ¿no? De la pobreza. Por lo tanto, ahí hay un problema. Es verdad que crece en dependencia, pero fruto del importantísimo avance que ha tenido la dependencia en el último año y medio. Por lo tanto, es una cuestión inercial y es a raíz también de recursos que va a recibir desde la Administración General del Estado, ¿no? Una parte de esos recursos se reciben de la Administración General del Estado y no deja de ser consolidar ya lo hecho por el gobierno anterior. Por lo tanto, ahí también se ha echado en falta más ambición para seguir haciendo crecer la dependencia al ritmo necesario que llevábamos anteriormente para podernos igualar al resto de España, ¿no? Y también después hay alguna otra cuestión sorprendente, que haremos explicaciones, que tiene que ver con el descenso de los recursos para ayudar a los menores, sobre todo a los menores migrantes, que nos llama la atención porque estamos en una situación de mayor presión, de mayores necesidades en este gasto y por lo tanto prever un descenso para el próximo año pues no parece razonable y también porque descienden digamos las líneas de ayuda a la discapacidad, ¿no? Siempre es una vía sensible y también nos preocupa que ese programa de gasto de apoyo a la discapacidad también tenga un descenso, ¿no? Por lo tanto, incrementa así las cantidades, pero después cuando desgranamos un poquito vemos que no es suficiente para atender lo que consideramos son las principales necesidades en esa área, ¿eh? No solo la Claro. atención a la pobreza, sino en otras cuestiones, como he explicado. ¿Y cómo han valorado el hecho de que los expresidentes puedan cobrar un salario, en este caso como, bueno, como un viceconsejero del gobierno? Pues lo que hemos bueno, creo que es como un consejero, ¿no? Sí, sí, Yo perdón, creo que exacto, como un consejero, perdón, sí. como un consejero. Nosotros siempre hemos pensado que es una cuestión que estaba pendiente de regular, ¿no? Porque es verdad que al final los presidentes, oye, son una figura de nuestra autonomía, son de hecho la primera institución de Canarias, ¿no? Y a veces no han tenido un reconocimiento razonable y se puede tener riesgo de dejarlos en una situación delicada, porque uno no sabe lo que pasa, ¿no? Con el devenir de los años. Y tener la oportunidad de tener un espacio
que no es obligatorio, que no está garantizado, que es a cambio de un trabajo, de compartir sus conocimientos, su experiencia, su saber hacer, tener la oportunidad de tener esa posibilidad, ¿eh? Ahí creo que es una cuestión que da dignidad a nuestras instituciones y a las personas que desean pues aspirar a la presidencia de Canarias, ¿no? Y creo que el enfoque es adecuado desde esa perspectiva, desde que no garantiza una renta porque sí, ni una serie de derechos privilegiados porque sí, sino que está vinculado a aportar su conocimiento, su experiencia, su saber hacer después de muchos años de un poco de sacrificio por Canarias, pues ponerlo al servicio nuevo de la ciudadanía a través de ese mecanismo de asesoramiento, ¿no? Ese órgano de asesoramiento. Claro, lo que pasa es que es un tema siempre polémico porque lo que realmente observa, o por lo menos la percepción que tiene el ciudadano, dice, bueno, esto es un premio, es un sueldo vitalicio y es por nada. Pero como explica Antonio Rivera, lógicamente sería formando parte de un consejo asesor que a través de esos conocimientos pues intentaría también pues aportarlos y ayudar, ¿no? al gobierno, aunque los colores políticos sean diferentes. Y José Luis, exactamente igual como sucede en el gobierno de España, tienen, ¿no? Tiene Consejo de Estado en el que pueden ser miembros, no es obligatorio que lo sean, es simplemente potestativo, ¿no? Hay quien prefiere pues después ir de nuevo a su profesión y ya está, es simplemente una posibilidad y se acabó, pero también hay que preguntarse, oye, si podemos dejar, porque uno no sabe lo que puede suceder, ¿no? Otras autonomías también pasa lo mismo, la vida da muchas vueltas y nos podemos encontrar con un presidente o un expresidente, una circunstancia personal muy complicada, a lo mejor por tomar decisiones que se tomó en el marco de su propia responsabilidad, ¿no? Por casuísticas del destino, no pienso en nada particular, ¿no? Y que después se puede encontrar una situación muy delicada. Oye, pues tener una posibilidad, un espacio en el que puedan aportar su conocimiento y seguir sumando, en este caso a Canarias, no me parece para nada inadecuado, ¿no? Bueno, para ir acabando, decía también el presidente, yo creo que es una pregunta que también le interesa a todos, decía el presidente Fernando Clavijo, que augura que 2024 va a ser un año difícil en materia económica. ¿Comparte esta reflexión Antonio Olivera? Bueno, yo creo que 2024 va a notar una cuestión clara que es que se desacelera la economía de forma importante. Llevamos 3 años, sobre todo 2022 hemos tenido unas cifras de crecimiento únicas, ¿no? Desde que hay registros, ¿no? Posiblemente algunos dicen cercano, yo creo que incluso por por encima del 10%, por lo tanto, un crecimiento como nunca visto. Claro, este año vamos a descender en torno al 4, de 3,8, y el próximo ejercicio seguramente estaremos sobre el 2, ¿no? 1 y pico. Entonces, no es una mala cifra de crecimiento, pero viniendo de estas recuperaciones fuertes, va a ser más difícil. Y a eso se le suma que hay un elemento, porque ya no creo que la inflación esté tan presente ya, José Luis, sinceramente, pero sí que creo que el alza de tipos de interés, el encarecimiento de las hipotecas, va a tener todavía mucha fuerza, porque los tipos van a estar altos durante un buen tiempo, y eso va a mermar la capacidad financiera de las familias, y por lo tanto, claro que se va a notar. Va a ser un año complicado, porque en economía siempre lo valoramos todo en comparación con algo, ¿no? Y venimos de años muy expansivos, muy fuertes, muy positivos, y claro, el próximo 2024 no va a ser tan bueno. O sea que entonces sí, que no va a ser un 2024 bueno, ¿no? Bueno, no va a ser tan bueno como han sido 2022, 2023. Pues ya todo lo Vamos a que no dejarlo sea ahí, mejor es vamos a dejarlo peor. ahí, porque, claro, porque en comparación con 2020 será un año seguramente estupendo, claro. Claro, claro. Por eso digo que es muy importante siempre, por eso en economía todo es relativo, ¿no? Ya. Según lo compares, ¿no? Entonces ya digo, bueno, y quiero ser claro, ¿no? No creo que sea un año que va a haber decrecimiento, que va a descender el PIB, ni que se va a destruir empleo, pero sí que va a ser a un ritmo mucho más bajo de lo que venimos viendo en estos 2 últimos años. Y claro, eso siempre pues se nota, ¿no? Se percibe de una forma más pesimista, ¿no? ¿Y cómo se entiende, Antonio, y como economista, que una persona en Canarias, por ejemplo, cobre aproximadamente 1.200 euros, a lo mejor el que está en mejor de los casos, y tenga que pagar 700 u 800 por una vivienda de alquiler? ¿Por qué se ha llegado a este punto y por qué nadie, o desde hace tiempo, se ha parado esta situación de crecimiento del precio de la vivienda de alquiler, por ejemplo, porque ya no te hablo ni siquiera de la compra, y los salarios, pues, aunque hayan ido subiendo muy poquito, no están al mismo nivel que la subida del alquiler?
Claro, porque además suceden dos cuestiones, ¿no? Esto se lleva a dos cuestiones. Lógicamente los mercados suelen ajustarse, ¿no? Y los precios a digamos, a las condiciones, ¿no? También de la demanda. Si, oye, si la gente no tiene un salario muy elevado, las viviendas deberían estar a un precio relativamente más accesible, ¿no? Que en un sitio en el que la gente tuviera mayores salarios. Lo que pasa es que influyen otros factores externos, ¿no? Por ejemplo, uno es, pues, que sobre todo la oferta de vivienda, sobre todo la vivienda, vamos a llamar protegida, la que tiene un precio más accesible, ha estado muy limitada desde los últimos 15, 20 años. No, o sea, no en los últimos dos, sino en los últimos 15, 20. Por lo tanto, hay una escasez de oferta relevante que se está volviendo a activar, pero claro, todavía están en construcción, digamos, ¿no? Por lo tanto, todavía no están en el mercado. Por lo tanto, se está notando. Hay una carencia, es decir, la oferta era menor y por lo tanto, como hay menos oferta, los que más salarios tienen empujan por la vivienda y se la quedan a precios más elevados, ¿no? Y después hay otro elemento, que es que hay una demanda externa relevante que también incide en el mercado elevando los precios, que es no solo, bueno, que viene fundamentalmente motivada por los extranjeros, ¿no? Que quieren o vivir, pasar largas temporadas en Canarias, o que son viviendas que se ponen, porque generan más rentabilidad y consideran más interesantes así sus propietarios, en alquiler vacacional, ¿no? Generando, Claro. digamos, mayor renta y por lo tanto, pues resultando más atractivo, ¿no? Por lo tanto, el mercado de la vivienda, claro, es tan sensible Mm. porque es que además es un bien básico para las personas y para las familias y entonces en estas circunstancias actuales estamos dejando muchas familias sin posibilidad de tener lo más básico para poder hacer eso, una familia, ¿no? Y ahí es donde está el principal problema. Así que requiere intervención. Es un mercado que requiere una intervención especial por parte de las autoridades para poder corregir esos problemas. La primera cuestión yo creo que está bien enfocada. Se puso un pacto por la vivienda y un plan de vivienda en el ejercicio, en la legislatura pasada, que ahora seguirá rodando. Yo creo que ahí se va a conseguir solventar ese primer problema. Lo otro que hay que atender, yo creo que ya hay alguna iniciativa, se está pensando, pero ahora hay que poner bien, es cómo podemos adaptar mejor y limitar mejor, orientar mejor toda la parte de alquiler vacacional para que no compita directamente con las viviendas, sobre todo vamos a llamar en las viviendas o en los pisos que pueden prestarse para que puedan vivir familias, porque Claro. una vía de lujo ya me dirás tú, pero lo importante es donde se compite con un lugar donde la gente forma una familia, ¿no? y vive. Mm. Bueno, veremos si ese problema se solventa, porque también es uno de los graves problemas que estamos viendo en Canarias y que, como se enquiste, bueno, esto va a ser insoportable. Antonio, para acabar, ya en lo Sí, personal, decía antes Antonio, dice, bueno, como he sido papá hace poquito, muchas felicidades. muchas gracias. Y niño, niña, Niña niña. Sofía. ¿Y cómo se porta? Eh, muy bien, la verdad que es buenísima. Es tranquila, ¿no? Con lo Duerme muy cual, bien, come bien, sí, sí, risueña, por lo tanto, vamos, no dejan ni siquiera a los padres se puedan quejar de ella, o sea que... bueno, se le cae la baba a Antonio Olivera, normal, normal. Que yo no sé si como padre y como economista empezará a darle clases de economía básica a alguna edad. ¿Cuál puede ser la edad indicada para que empiece a absorber todos esos conocimientos que tiene Antonio Olivera o que son básicos y que a lo mejor no hemos tenido nosotros en el crecimiento educativo? Bueno, la verdad que, claro, la verdad que la economía, ¿no? Se ve de muchas formas, ¿no? Y se ve, y el aprendizaje se concentra normalmente en modelos, en temas matemáticos, ¿no? A veces un poco complejos, pero yo creo que lo que es la noción básica de la economía que tenían nuestras abuelas, ¿no? ¿no? Que eran las que llevaban la economía doméstica muy interiorizada, creo que son conceptos que se pueden ir absorbiendo desde muy pequeño, ¿no? Tomar decisiones adecuadas, no desperdiciar los recursos, tomar, digamos, saber cómo los incentivos van influyendo sobre las decisiones que adoptan las personas. Todos son elementos que creo que sería bueno ir digamos, interiorizándolo, porque no sirven única y exclusivamente como economistas, Claro. sirven simplemente para desarrollar la vida, ¿no? En sociedad y la vida propia, con criterios, con bien orientado, ¿no? Y por lo tanto, pues intentaremos que esas nociones básicas las vaya absorbiendo y que Sofía elija después lo que quiera estudiar en el futuro, ¿no? No Claro. soy de los que me digo, me gustaría que fuera, que Eso era ella antes, ¿no? elija, sí, sí, que ella elija lo que quiera hacer, eso es lo importante. Y Mm. que yo lo que me intentaré preocupar es que pueda hacer lo que ella elija que quiera hacer, ¿no? Es un Claro. poco de mi misión como padre, que poderle permitir que haga lo que ella le gustaría hacer.
Sí, que si quieres ser astronauta, que sea astronauta, y si quieres ser artesana, que sea artesana, ¿verdad? Está Así claro. es, Poner así las es. herramientas para que esto pueda ocurrir y sea feliz. Eso es, Porque yo eso creo es, que al final eso es es. que, claro, una vez que ya haces lo que te gusta, no trabajas, ¿no? Y lo disfrutas y no te cuesta levantarte. Esa es la idea. Es- Esto es Esa es la idea. importantísimo porque al Sí, final nos olvidamos de un elemento importante que al final, al cabo, nos gusta, todos aspiramos a ser felices, ¿no? Fundamentalmente. No a sí, ganar mucho dinero, no a ganar tal, sino a ser feliz. Y entonces, efectivamente. si te gusta y te motiva lo que haces, pues mucho más sencillo, Pues sin sí. duda. Antonio Olivera, ha sido un placer como siempre esta charla y conocer también por parte del Partido Socialista, en este caso como asesor y economista, cómo son esos presupuestos y, bueno, no se ha marchado nadie, está observando ahora mismo cómo estaba la audiencia, está todo exactamente igual que cuando comenzamos, con lo cual ha sido maravilloso y, bueno, es de agradecer también que se explique de manera coherente un contenido, como suelo decir también, un poquito más denso de lo habitual. Pero bueno, en un futuro no muy lejano, si quiere, volvemos a hablar y nos ponemos al día con la actualidad económica. Muy bien, perfecto. Siempre a disposición, ya sabes, José Luis, y un placer poder compartir este ratito contigo y con tus oyentes. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego, Bueno, Antonio. Chao. tus twitcheros, Exactamente, sí, claro, sí, que sí. Y ahora ahora ya son, ahora ya son, utilizamos ah, jerga antigua, ¿no? ahora son seguidores o usuarios, como tú quieras. O sea, con O sea, seguidores vale. Gracias, Antonio. Cuídate. muy bien, pues Hasta venga, saludos luego. a todos. Chao.